Esto es un mango. ¿Qué probabilidades hay de que esto sea un mango? La probabilidad bayesiana funciona. ¡Comenzamos! Bueno, todo esto de los mangos viene un poco pues para introduciros de una forma totalmente imprecisa y errónea lo que es la probabilidad bayesiana. Pero hoy les voy a hablar un poquitín de comparación de dos medias, de medias independientes, de dos grupos diferentes. Y creo que el gran estándar que existe ahora mismo es el t-test, la t-student. Y a mí me gusta mucho, es una técnica para mí súper interesante. Pero hoy no querría solo hacer t-test, sino que vamos a ver también pues, pruebas no paramétricas, pero también opciones más robustas del propio t-test. E incluso vamos a hacer la primera inducción en el canal, o más bien introducción a la probabilidad bayesiana, que es una cuestión que cada vez va a estar más en boga, se va a poner más de moda y va a estar un estándar yo creo que dentro de poco. Sobre todo porque si bien es cierto que matemáticamente y operacionalmente es tremendamente complejo, ¿no? Es muy complicado entender un libro de probabilidad bayesiana, cada vez a nivel operativo es más sencillo para nosotros acceder a ellas e interpretarla de forma correcta. Y creo que una cosa que tiene que pasar en psicología y en otras ciencias sociales o biomédicas es que hagamos réplicas de nosotros mismos. Es decir, todas estas ciencias están viviendo crisis de replicabilidad, pero muchas veces podríamos de alguna forma ayudar a paliar estas problemáticas utilizando multifuente, multimétodo, multiestimaciones, diferentes parámetros. Es decir, si solo indicamos el valor p-value para una t-estudio, pues bien. Pero si lo acompañamos además de un estimador bayesiano, pues vamos a tener de alguna forma mucha más información, mucha más flexibilidad y más datos de dónde tomar decisiones al fin de cuentas, ¿no? Un poco el objetivo de hoy es este. En el próximo chupito, porque vamos a tener que hacer dos chupitos, os voy a enseñar cómo graficar comparaciones de dos medias independientes utilizando un paquete que me gusta mucho, intentando de implementar también todo esto de la probabilidad bayesiana en esto. Así que directamente para el R. Ya estamos aquí en R y vamos a ver pues, las diferentes formas de hacer comparación de medias. Como siempre, la sintaxis la van a tener en la descripción, pero además en esta ocasión les voy a dar también mi base de datos, mi data frame, para que ustedes puedan practicar en casa con estos mismos datos, si no quieren utilizar otros de muestra. Lo primero que vamos a hacer va a ser descargar la función IPAC, que como siempre está aquí. Bueno, simplemente la cargamos. Ya hay un video tutorial de qué es esta función y nos permite cargar varios paquetes a la vez. Nosotros simplemente control intro y la ejecutamos. Los paquetes que vamos a utilizar va a ser Haven para sacar nuestra base de datos, APA para sacar t-test ya en formato directamente APA, luego dplyr, tidybeef, bayes factor y ggstatsplot, aunque este último lo vamos a utilizar en el próximo chupito de R para graficar, ¿vale? Y algunos de estos pues lo que nos permiten son sacar el factor de Bayes, que es un estimador bayesiano, que cuando llegue el momento explicaré qué es. Creamos este paquete y los llamo a todos. Se instalarán los que hagan falta que se instalen, aunque en principio no debería de ser ninguno. Y lo que vamos a decir va a ser, bueno, pues decir qué base de datos voy a trabajar, que va a ser sobre esta de aquí. Voy a esperar que se acaben de cargar los últimos. Ya están, todos true. Le voy a decir que mi raíz, mi directorio está en esta dirección de aquí, que mi data frame es este de aquí y enseguida os lo voy a mostrar. Fijaos qué rápido estamos yendo. Y nada, tenemos una variable que es group, que es la variable dicotómica, la variable pues de alguna forma que nos va a indicar a qué grupo se pertenece, donde uno va a ser experimental y dos va a ser control, o al revés, no me acuerdo. Y luego tenemos pues dos variables más o menos continuas para hacer las comparaciones, ¿vale? Estos son mi base de datos, no tenemos nada más, ni deberíamos de complicarnos más tampoco. ¿Vale? La función se llama t.test y este nos va a permitir hacer el t-test clásico, el mismo que nos daría, por ejemplo, el SPSS, ¿no? Y es muy sencillito, tenemos que elegir el data frame al que está asociada a las variables, pues yo de F porque así lo he llamado, así se llama mi variable data frame. Y dentro del data frame, que teníamos tres variables, pues ponemos el simbolito dólar y elegimos primero la variable dependiente, ¿vale? El índice internacional de la función eréctil. Y luego vamos a poner la virgulilla, que es este símbolo que nos va a permitir como hacer una especie de regresión en muchos casos, aunque para el caso de las test student y ANOVA se utiliza como más bien para vincular una variable,
con respecto a la variable grupo, que es la variable dicotómica, es decir, la variable de agrupación que tenemos. Y luego le voy a setear que las varianzas pues sean iguales. Simplemente lo hago, es tan sencillo como esto, control intro, y ya me va a dar pues mi p-value. Como pueden ver, no hay diferencias significativas, el t, los grados de libertad. También me da incluso un intervalo de confianza, por si lo queremos poner, y me informa de las medias del grupo 1 y del grupo 2. Para mí esto es uno de los errores de bulto más tontos que tiene R, y es que no te informa de la desviación típica. O sea, solo te da las medias y realmente interpretar una t-student sin desviaciones típicas pues es un error muy grande. Pero bueno, ahora os enseño ya cómo vamos a sacarlas así. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un objeto que se llama topt, por ejemplo, derivado de la función que acabamos de hacer arribita, ¿vale? Es decir, voy a coger el mismo test y lo voy a guardar dentro de un objeto. Control intro, y como podéis ver aquí arribita se nos ha creado el objeto, que es simplemente un objeto derivado de un t-test. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es que nos salga tal y como lo queremos para las normas APA, ¿vale? Tal y como nos piden las normas APA. Para eso vamos a coger la función t-al-piso APA, perdón, t-al-piso APA, y vamos a introducirle como primera variable el objeto que acabamos de crear. Le vamos a decir como que el estimador del efecto nos ponga la D de Cohen. Y el formato texto podemos elegir LaTeX, R Markdown o diferentes otros, y que me lo imprima, es decir, que me lo ponga en la pantallita de abajo. Y simplemente hago control intro y, como veis, ya lo tengo, y solo tendría que copiarlo y pegarlo en mi documento de Word para agilizar el proceso de publicación o en los trabajos. ¿De acuerdo? Otras opciones que tendríamos es pues tener que hacer una prueba no paramétrica, ¿vale? Pues no sé, que no cumple los supuestos que hace falta. Y en ese caso, pues vamos a utilizar el test de Wilcox, ¿vale? Que es muy sencillito también, y fíjense que es prácticamente lo mismo que estaba arriba. En esta ocasión yo lo estoy mostrando de forma diferente. En vez de asociarlo como antes, df y símbolo dólar y mi variable, lo que voy a decir va a ser las variables. Primero la dependiente y luego la independiente, asociado a un data frame, que sería mi data frame de antes, y le digo que el exact que lo tenga en falso y ya está. Simplemente me vendría aquí, haría control intro y ya me está dando mi p-value y el valor asociado a la W, así que ya tendríamos también nuestra tstudent no paramétrica. Vale, sigue faltándonos el tema de las desviaciones típicas, de las medias. En el caso de que fuera un test no paramétrico, deberíamos de informar de las medianas y quizá del rango intercuartil. Para esto tenemos una función muy interesante, que es group by, ¿vale? Y lo que tú vas a hacer es decirle, vale, primero mi data frame, el que estamos trabajando todo el tiempo, y mi variable de agrupación es la variable group. Group es porque es la variable que estaba dentro de mi data frame, ¿vale? Así se llamaba, lo podemos ver aquí arribita, para que luego no os confundáis. Esto hay que ponerle el nombre que tengamos aquí. Si esta es sexo, pues habrá que ponerle sexo, ¿vale? Si es país, pues habrá que poner país. Entonces esta parte de aquí es la que hay que cambiar. Y luego le voy a indicar que me sumarice el n para cada grupo que tengo, la media para cada grupo de esta variable, la desviación estándar para esta variable, la mediana y el rango intercuartil. Y esto simplemente control intro y me va a dar la media, la desviación típica, la mediana y el rango intercuartil para cada uno de ellos. Y luego va a ser muy fácil de exportar a cualquier formato que queramos. Y fijaros que realmente en muy poquitas líneas pues vamos a tener muchísima información al respecto, y casi que lo podemos personalizar el group by en función de lo que queramos. Ok, esto ha sido muy rápidamente, pues algo que el SPS también puede hacernos. Vamos a ir un poquitín más allá y vamos a empezar con la probabilidad bayesiana. Pero antes tengo que explicaros al menos unas mínimas bases para que lo podáis entender. Bueno, algunas cosas sobre el teorema de Bayes, que es este que tenemos aquí de una forma súper sencillita, es que finalmente es un ratio de probabilidades, ¿no? Y esto pues nos va a ayudar un poquitín a la hora de interpretar. Mira, aquí estamos utilizando un pequeño ejemplo que he encontrado por internet, que trata de alguna forma de predecir pues la probabilidad de que alguien realmente tenga una alergia a la comida cuando ellos dicen que realmente la tienen. Es decir, si yo digo que tengo alergia a la comida, que realmente la tenga. Y dentro del teorema de Bayes, pues esto tendríamos que tener en cuenta también la probabilidad de que alguien realmente tuviera una alergia cuando dicen que la tienen. También tenemos que tener en cuenta la probabilidad general, en general, de que alguien tenga alergia a la comida.
y después la probabilidad de que alguien que diga que tenga alergia a la comida, ¿vale? Que alguien reclame que tiene alergia. Entonces todo esto lo cogemos y para que quede un poquitín más claro, podemos utilizar como figuritas de Lego. Entonces, pues no sé, la parte azul sería la gente que no tiene alergias a las comidas, la parte roja sería la gente que tiene alergia a la comida y la parte amarillita sería la gente que dice tener alergias a la comida, ¿no? Cuando esto lo descomponemos un poquito, y aquí se van a ver todos mis skills de Photoshop, lo que tenemos es, bueno, algún error. Habían dos personas en particular que decían que tenían alguna alergia a la comida y realmente no la tenían, mientras que cuatro sí que la tenían, dividido entre la gente total que la suele tener. Para esto es muy importante tener la probabilidad a priori, es decir, conocer esa probabilidad a priori y gracias a que el cálculo ha avanzado tanto, pues tenemos más posibilidades de accederlo, pero para que lo entendamos un poco más, siempre requeriría, al fin de cuentas, tener una división entre las probabilidades a posteriori y las probabilidades a priori, ¿vale? Para que quede más claro todavía, pongamos que solo se han fabricado en el mundo carros o coches de cuatro colores, verde, azul, negro y rojo. Dijéramos, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan un accidente? Bueno, pues a priori deberían de ser el 25%, ¿no? O sea, pues, que más o menos sea igual. De hecho, y esto es un dato que recuerdo de la carrera de psicología, no sé por qué los coches rojos tienen más posibilidades de tener accidentes que el resto de coches. Yo no entiendo el por qué. Pero si tenemos los datos y luego a priori lo comparamos con el a posteriori, esto nos va a dar un ratio, ¿vale? Y esto es lo que nos va a dar de alguna forma la posibilidad de hacer los contrastes de hipótesis de una manera bayesiana. Fíjense que al fin de cuentas no se trata más que un equilibrio, un ratio entre la hipótesis nula, que por ejemplo en el caso de las test student, como estamos haciendo, es que no hay diferencias, entre una hipótesis alternativa. ¿Vale? Hay que empezar a entender esto un poquito porque luego resulta más fácil interpretarlo y si no, pues vale, te sabes de memoria los numeritos, ¿no? Las calificaciones, pero no entiendes un poco la base. Entonces esto funciona teniendo esa probabilidad a priori ya calculada. Por ejemplo, un factor de Bayes de 1,2 simplemente indicaría una probabilidad mayor para h sub 0 de 0,02 sobre h sub 1. Es prácticamente nulo, ¿no? O sea, un factor de Bayes de 1 es prácticamente no evidencia de que haya ningún tipo de diferencia. No lo interpretamos como el 0,05 de la probabilidad clásica, el p-value. Y esto es una distinción que al principio pues, va a ser difícil de hacer, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Y finalmente, y sobre todo para los análisis que yo os traigo, vamos a utilizar mucho esta tablita, ¿vale? Porque el factor de Bayes se puede presentar de muchas formas. Tenemos el clásico, el BF10, también la versión inversa, el 0,1. También tendríamos opciones logarítmicas, exponenciales, incluso algún otro tipo de factor de Bayes, no sé, 12 o 21, creo que me viene a la cabeza así, aunque no estoy seguro. Pero nosotros vamos a tratar de trabajar solo con algunos de ellos, donde, por ejemplo, en todos los casos, el 1 sería de que hay la misma evidencia para la hipótesis 1 o la hipótesis 0. Entonces no tendríamos grandes problemas. Todo lo que venga para acá va a ser evidencia a favor de que no hay diferencias. Y esto, por ejemplo, es muy raro de encontrar en la significación, porque es que no estamos acostumbrados a este tipo de pensamiento, ¿no? Van a un lado o a otro lado. Pero aquí sí tenemos esta posibilidad de que haya gran evidencia de que no hay diferencias, de que son realmente iguales. Si estamos buscando más bien diferencias, pues valores de estos son los que teníamos que venir. Son valores opuestos, ¿eh? O sea, pero claro, en función de lo que nos dé el programa, pues vamos a tener que utilizar estos o estos números. Pero es más o menos lo que vamos teniendo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ya podemos volver a R y ver si podemos interpretar. Igual esta tablita de Jeffries la vamos a tener siempre a mano para ser más fácil a la hora de interpretación. Bueno, de vuelta en R, rápidamente. Yo voy a utilizar dos funciones diferentes, ¿vale? Asociadas una al paquete Bayes Factor y otro al paquete tidyBF de Bayes Factor. Y fíjense que he utilizado unos paquetes que permiten casi replicar la misma nomenclatura que utilizamos para la t-test. Entonces es súper sencillito. Ponemos la función t.testBF de Bayes Factor. Le decimos que vamos a utilizar una nomenclatura de tipo fórmula, que es como antes más o menos. La fórmula solo significa que ponemos la variable independiente, luego la briguilla la variable
perdón, la variable dependiente, la virgulilla, luego la variable de agrupación y le decimos que va a estar asociado a nuestro data frame, ¿vale? Entonces simplemente nos ponemos en la línea y con estas poquitas letras, fíjense que enseguida vamos a tener nuestros indicadores y nos va a dar un factor de Bayes 10 de 0.35, además de la correlación basada en el JZS, que no la voy a interpretar ahora mismo, también me da el error asociado. Quiere decir que realmente no hay prácticamente evidencias de diferencias y si las hubieran, si no recuerdo mal, voy a poner por aquí la tablita, pero son eh, muy bajitas hacia H sub 0, es decir, hacia que no hay diferencias entre ambos grupos, ¿vale? Y esto está de alguna forma pues soportando lo mismo que teníamos arriba. Vamos a probar con el segundo paquete, el tidyBF, y ahora le vamos a poner BF, guión al piso, t-test, y vamos a ponerlo primero los datas, que vienen de mi DF, como ya sabéis, y ahora hay que ponerlo de esta otra forma, x es igual a grupo y y es igual al índice internacional de la función eréctil, simplemente control intro, y fijaros que este es bastante más completito. Tenemos el BF10, que nos da exactamente lo mismo que antes, 0,35, va a ir redondeado una milésima. El error asociado también me da el opuesto, el BF01. Acordaos que yo en la tablita os he puesto ambos. Y luego algunos logaritmos exponenciales y base 10 y algunos otros con los errores, no sé. Ya es un montón más de información que yo creo que tampoco es necesario entrar. Entonces, fíjense que es muy sencillito no solo dar el test, sino además dar pues este indicador bayesiano que se puede utilizar incluso como magnitud del tamaño del efecto, pero también como un estimador de que la potencia estadística del t-test pues no lo es todo y este, como, bueno, básicamente el bias factor pues no depende del tamaño muestral. Y eso querría decir que las diferencias no han dependido de que te esté utilizando un tamaño muestral bajo o alto en el t-test, sino que realmente esas diferencias se dan. Entonces, una de las posibilidades es que las demos ambas juntas. No es necesario, no, yo es que solo utilizo probabilidad bayesiana, o yo es que soy de la teoría clásica. No, pues realmente podemos dar ambos indicadores y estaríamos teniendo una comparación de medias pues mucho más robustas. Y fíjense que por aquí ya está asomando la función del ggstatsplot para hacer la graficación de esta figurita que vamos a hacer, pero en el próximo chupito de R. Y no olviden comentar si creen que hay algo que debería decir, suscribirse si les ha gustado, denle like y nos vemos en el próximo chupito de R.